Bien, ahora vamos a ver un tipo de oscilaciones más reales que se llaman oscilaciones amortiguadas, ¿sí? Para eso vamos a definir primero lo que es un amortiguador. Un amortiguador es básicamente como el amortiguador de los autos, no sé si alguna vez, de los vehículos en general, no sé si han visto alguna vez. Es un cilindro que tiene un fluido dentro, un pistón con un émbolo y este pistón se puede desplazar para arriba o para abajo. El fluido puede pasar de una parte inferior, por ejemplo, del cilindro, a una parte superior por orificios que tiene. Pero como ustedes se imaginan, si el fluido es suficientemente viscoso y los orificios son pequeños, cuando yo, por ejemplo, hago fuerza para abajo, el fluido resiste, ¿sí? Resiste, obviamente, es un fluido casi incompresible, ¿no? Por supuesto, si no hubiera orificios acá, no podría ni moverlo directamente. Pero al bajarlo, como tiene ciertos orificios, pasa el fluido de la parte inferior a la parte superior. ¿Sí? Y lo puedo bajar lentamente. Y lo mismo para subirlo. O sea que ocurre exactamente lo mismo. Esta es toda la carrera que tiene, todo el desplazamiento total que puede tener el dispositivo. Entonces lo que se hace es, insisto, pasar fluido de una cavidad a otra. ¿Sí? Si uno hace experimentos sobre esto, ve que la fuerza que, digamos, que opone el amortiguador, por ejemplo, si yo lo quiero bajar, ¿no? A una fuerza para abajo, el amortiguador se opone con una fuerza contraria, y esa fuerza contraria, como ustedes se imaginan, no tiene nada que ver con la posición, ¿no? En cualquier posición que esté, la fuerza va a ser la misma, porque la fuerza es la presión que hace el fluido para pasar, digamos, para ser comprimido, y cuando pasa una cavidad a otra es lo mismo en cualquier posición que esté. Por lo tanto, no va a depender de la posición, pero sí va a depender, como ustedes pueden verlo, haciendo pruebas con amortiguadores, de la velocidad. Es decir, si yo esto lo bajo lentamente, como ustedes imaginan, lo voy bajando lentamente, le doy tiempo al fluido para que pase de una cavidad a otra. Si yo intento desplazarlo bruscamente, el fluido casi no puede pasar por los orificios, entonces prácticamente, como el fluido es incompresible, se opone como si fuera un sólido. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la ley del amortiguador ideal es que la fuerza que se opone, digamos, al desplazamiento es proporcional con una constante B, llamada constante del amortiguador, por la velocidad que tiene el pistón. ¿Ok? Como ustedes ven, entonces, cambia un poquito la situación ahora y vamos a estudiar entonces el sistema simple, masa, resorte, amortiguador. Tengo un resorte, entonces, un amortiguador y una masa. Las tres constantes del sistema son la constante del resorte, que ya la conocemos, esta nueva constante B que la acabo de definir, y la constante de la masa. Suponemos que no hay rozamiento acá de otro tipo. Eso también es bastante ideal, como ustedes ven. El sistema solamente tiene una amortiguación de este tipo, pero no rozamiento. El rozamiento que hemos visto, recuerden que era una fuerza constante, y esto cambiaría totalmente la ecuación, por supuesto, ¿no? La fuerza que estamos viendo dista de ser constante, insisto, es proporcional a la velocidad. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que las fuerzas que están aplicadas sobre la masa son dos. La fuerza de resorte, que ya vimos, menos K por X, y ahora la nueva fuerza menos la constante del amortiguador por la velocidad. Eso es igual a masa por aceleración. Bueno, si llevamos todo a un solo lado, hacemos la ecuación homogénea y reemplazamos la aceleración por la derivada segunda del desplazamiento y, o sea, perdón, de la posición y la velocidad de la derivada primera, me queda esta ecuación que está acá. Esta ecuación es una ecuación de, como ustedes ven, de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, pero ahora es completa, ¿ven? Antes le faltaba este término. ¿Recuerdan? La ecuación de movimiento armónico simple solamente tenía la derivada segunda y la función. Ahora le agregué la derivada primera. Entonces una ecuación de segundo orden completa, homogénea, ¿no? Pues sigue estando igual a cero. Bien, entonces lo que hay que hacer es solucionar esta ecuación. Nosotros no lo vamos a hacer, me copié directamente la solución del libro, tampoco se la vamos a exigir nunca, solamente que sepan escribir la ecuación diferencial y la solución, nada más, los pasos los obviamos, y la solución es de este tipo entonces. Es la constante A, como antes, la amplitud del movimiento, por un coseno de una pulsación sub A, que es la amortiguada, T más phi, y esto está afectado, como ustedes ven acá, por un coeficiente, que lo voy a poner acá entre corchetes para destacarlo, E a la menos B sobre 2m por T. Entonces, bueno, y aparte la pulsación amortiguada, que es 2pi por la frecuencia amortiguada, es esta expresión que está acá. K sobre M, que es la que nosotros conocemos de antes, menos este factor. ¿Qué pasa entonces? Fíjense que es un coseno cuya amplitud ya no es constante, sino la amplitud está, digamos, ponderada o pesada por este factor. Entonces, he dibujado el factor acá, en X, el gráfico de Xt en verde, digamos, la exponencial decreciente, y entonces el coseno arranca de A, digamos, este valor de acá,
A, pero ya no puede volver a A, sino que está acotado, a medida que pasa el tiempo, está acotado entre estas dos exponenciales y se va atenuando, como ustedes ven, a medida que pasa el tiempo, lo cual ya sabemos que pasa con cualquier oscilación. Comienza y luego se va amortiguando, teóricamente, hasta infinito, ¿no? Obviamente porque esta es una expresión teórica, ¿no? Pero tarde o temprano rápidamente se va a amortiguar del todo. ¿Ok? Así que esto sería, digamos, el modelo más simple de una oscilación amortiguada. Noten acá una cosa, que esto sirve para B pequeño, porque ¿qué pasa en esta expresión? Si B comienza a crecer, va a llegar un momento en que este término va a ser igual a este, ¿no? Entonces, esto siempre es válido, obviamente, como ustedes ven acá tengo una raíz, para K sobre M mayor que este paréntesis, para que esto dé un valor real. Si es igual, en ese momento se llama amortiguamiento crítico. ¿Por qué? Porque la frecuencia sería entonces cero. Y entonces directamente no oscila, sino que simplemente sigue la exponencial. Y es como que yo separo al amortiguador, al sistema, lo suelto, y en vez de oscilar, simplemente regresa a su posición inicial. ¿Se dan cuenta? A veces pasa en algunos sistemas, que se llama amortiguamiento crítico. Repito, lo separo, por ejemplo, en la posición de equilibrio, y si lo suelto y en vez de empezar a oscilar amortiguadamente, simplemente regresa, sin pasar por al otro lado, digamos, a la parte negativa de X, regresa a su posición de equilibrio. Eso se llama amortiguamiento crítico. Para B mayores, ya esta ecuación por supuesto no vale, toda la solución no vale, porque si esto es mayor que esto, B es muy grande, esto resulta ser negativo, está radicando, entonces me queda una frecuencia imaginaria, lo cual es absurdo, ya no sirve entonces la ecuación. Eso sería lo que se llama sobreamortiguamiento. El sistema sobreamortiguado, yo lo separo de la posición de equilibrio, lo suelto y vuelve muy lentamente o ni siquiera vuelve y queda trabado. Eso puede ser, por ejemplo, porque el líquido es muy viscoso, ¿sí? Entonces, B muy grande, ¿sí? ¿Ok? Este sistema es básicamente, por ejemplo, la amortiguación de un auto. Un auto tiene el sistema de resorte, el sistema de amortiguación, los espirales, o el elástico, el amortiguador y la masa, que sería la masa de la rueda. Y esto sería, digamos, el chasis. Entonces, está hecho de tal manera el sistema para que no haya este tipo de oscilaciones indeseables. El sistema está bien amortiguado. Entonces, cuando el auto agarra un bache, no empieza a sacudirse así, sino que hace un movimiento lento de amortiguación. Justamente para eso se utiliza este sistema. Si eso se ve en los autos cuando el amortiguador está ya malo, si está pinchado, por ejemplo, ya el líquido no cumple su función o pierde líquido, ¿qué pasa? Ya B desaparece y el sistema se transforma en un sistema más arrasote común. Entonces, cuando el auto agarra un bache, por ejemplo, la rueda vibra y vibra toda la carrocería como si fuera un más arrasote común, con muy poca amortiguación. ¿Ok? Así que bueno, para eso sirve justamente este sistema. Este sistema también se usa no solamente en los autos, sino en todos los sistemas mecánicos, ¿no? Obviamente, inclusive en estructuras. Ok.